del doctor Manuel Pérez de la Cruz, profesor investigador de la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos presentará una ponencia magistral en torno al tema de incidencia de plagas en cultivos tropicales, según datos locales, y nos comentará sobre métodos naturales de control y prevención de plagas. El doctor Manuel tiene amplia experiencia, ha trabajado durante muchos años con estas temáticas, más de 25 años. Él es biólogo egresado de la División de Ciencias Biológicas, con una maestría en producción agroalimentaria, un doctorado en entomología. Actualmente tiene colecciones de insectos de todo el estado, los cuales son altamente representativos. Y bueno, los dejamos en manos de ustedes. Doctor Manuel, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctor Génico. Estamos para servirle los conocimientos que hemos adquirido en el trópico sobre los insectos, sobre todo los que están asociados al agroecosistema de cacao, aquí en Tabasco. Aparte de estudiar a los insectos, también me apasiona la agricultura y sobre todo los ecosistemas y agroecosistemas tropicales. Tenemos por aquí una presentación sobre el panorama que tenemos sobre los insectos que están causando, pues que están asociados más bien al agroecosistema, pero también algunos que pueden presentar o causar daño a nuestros cultivos, y sobre todo en este caso el cacao, ¿no? Que es el de interés en esta presentación. Voy a dedicarme a hablar sobre el papel que tienen los insectos en el agroecosistema de cacao y hablar sobre los que han ocasionado problemas en este cultivo. Para empezar con una introducción, tenemos que los insectos son los animales más abundantes y diversos que tiene el agroecosistema de cacao. Y tenemos, es un gusto ir a este agroecosistema y poder ver muchas formas vivientes ahí asociado a ese agroecosistema, siempre y cuando pues esté pues en buenas condiciones, ¿no? Si no, vamos a tener también algunos ambientes muy no tan apreciables y desgastados, ¿no? Por el tiempo. Y pues vamos a ver que muchas veces hay muchos insectos también que podrían estar ahí asociados a esos ambientes. Como introducción también tenemos que esta variedad de insectos que encontramos en estos agroecosistemas están bastante relacionados directamente con la diversidad de plantas que puede tener, ¿no? el agroecosistema cacao aquí en Tabasco. Normalmente el cacao se cultiva bajo sombra y tiene asociado una infinidad de plantas, sobre todo plantas de interés para el productor, ¿no? Para que pueda tener una entrada extra al cacao y frutos frescos y material disponible dentro del agroecosistema. Sí, esta diversidad de plantas que el humano ha venido manteniendo en este agroecosistema, pues tiene un impacto, ¿no? Tiene un beneficio positivo también en los insectos.
En ese caso, pues se generan muchos ambientes. Tenemos insectos desde la base de lo que sería el sustento, que sería el suelo. Tenemos insectos, una gran variedad de insectos que viven en ese ambiente, bajo el suelo, que tienen una función sobre el suelo, asociados a hojarasca. Y si nos vamos hacia la parte donde hay un sotobosque, donde hay plantas herbáceas, esas plantas herbáceas pueden estar enriqueciendo aún más esa diversidad de insectos asociados a ese ecosistema. Y si seguimos en la vertiente de explicar qué otras cosas pudiéramos tener verticalmente, ¿no? Si vamos subiendo hacia el dosel, pues en esos rangos de vegetación, de disponibilidad que para los insectos son alimentos, ¿no? Pudieran también los insectos pudieran estarse beneficiando, ¿no? Por esa abundante vegetación que tiene un agroecosistema de cacao. Y pues eso se refleja mucho, ¿no? En lo que podemos encontrar ahí. Sin embargo, tenemos actualmente, por ahí el doctor McDill estuvo hablando sobre una enfermedad que ha sido devastadora en agroecosistema de cacao. Habló de la moniliasis, una explicación muy buena de cómo está el campo cacaotero, ¿no? Y que las consecuencias que ha venido a traer cuando entró esta enfermedad a territorio mexicano. Ha hecho que se pierda pues una gran cantidad de superficie de cacao y con ello pues se han vuelto menos diversos esos agroecosistemas porque se pierde muchos árboles de sombra. En la imagen les estoy mostrando un agroecosistema donde casi se pierde pues los árboles de sombra que típicamente se ocupan en un agroecosistema. Eso ha hecho, ¿no?, que el ambiente cambie, la forma en la que se cultivaba el cacao anteriormente cambie y pues si queremos tener un cultivo altamente productivo, pues hemos aprendido algunas estrategias que serían eliminación de sombra para poder controlar la moniliasis, drenajes, lo que sería podas, una serie de estrategias culturales que el hombre ha tenido que implementar y se ha perdido gran parte de esa vegetación, ¿no? Y con ello, pues, se pierden también mucha diversidad de insectos que están asociados a este agroecosistema. Bueno, también a manera de introducción, muchos insectos tienen diversas funciones dentro de este agroecosistema, ¿sí? Pero ese funcionamiento, pues también tiene que ver, ¿no?, con que el agroecosistema esté en perfectas condiciones. Y cuando ese equilibrio que tiene ese agroecosistema se ve roto, se pierde ese equilibrio, algunas especies que incluso no han sido reportadas como plagas puedan comportarse como plagas, ¿no? Y afectar a nuestro cultivo. Nosotros aquí estamos mostrando cómo deberían ser las flores, cómo deberían estar los frutos y la estética que tiene un fruto saludable y que pues es lo deseable, ¿no?, que deberíamos tener y para poder identificar algún problema fitosanitario que pudiera ocasionar problemas al agroecosistema, eso sería lo deseable, que estuviéramos libres de estos insectos que pudieran estar afectando el cultivo. Bueno, es entonces esa parte, cuando uno encuentra un agroecosistema muy saludable, pues se tienen productos de calidad, se tienen, la merma no es tan drástica, ¿no? No se pierde mucho producto. Sin embargo,
en los últimos años se han visto pues que la productividad del cacao ha venido disminuyendo y eso va asociado a tanto a plagas como a enfermedades. Y bueno, yo me voy a enfocar a hablar sobre algunas especies que tenemos en Tabasco que están afectando el cultivo del cacao. En este caso, los insectos que pueden estar ocasionando daño, ¿no? Y explicarle un poco acerca de cuál es el daño, cuál es el agente que causa este problema. Bueno, en Tabasco hay varias especies de insectos reportadas como limitantes en la producción del cacao. Tenemos el trip de banda roja, que su nombre científico es Selenotrip rubrosinthus. Este insecto, estoy mostrando en estas imágenes, se le caracteriza por tener una banda roja, así como se ven sus ninfas, sus estados inmaduros. Es lo que la característica que le da el nombre a esta especie. Sin embargo, estos insectos son muy pequeños y normalmente los productores lo pasan desapercibido, ¿no? Por ser tan pequeños. Sin embargo, el daño que pueden ocasionar es, se alimentan de hojas y frutos. Tanto adultos como ninfas pueden estar alimentándose de raspando lo que serían los tejidos de frutos y hojas y van causando un debilitamiento en las partes florales, en la parte de hojas o en la parte de los frutos. En el caso de el daño que pueden ocasionar en el fruto, que es algo muy especial, ¿sí? Mostrar en la imagen de la mazorca, el color que tiene una mazorca que ha sido dañada por un insecto de este tipo es estético, es decir, la gente en el campo no logra percibir cuando un fruto está maduro, entonces lo corta verde, entonces eso causa merma en la obtención del recurso, ¿no? Entonces, ese daño es más estético. En la hoja puede causar defoliación cuando hay un exceso de insectos asociados a esas hojas, puede ocasionar defoliación. Y estos insectos pueden ser tan abundantes que incluso la plantación se refleja, en lugar de verse verde, pues se ve un color acre, un color enrumbrado, un color que empieza a tener muchas hojas con daño y puede incluso causar la pérdida de esas hojas, ¿no? En el caso del fruto, entonces, es nada más estético. Es muy difícil ver que el productor logre ver cuándo hay esa madurez fisiológica que se requiere para cortar el fruto. Algunas de las estrategias que se han usado en Tabasco es que regular la luz. Cuando un cultivo, un agroecosistema de cacao ha sido disminuido la sombra en exceso, vamos a tener un problema de trips. Y la otra normalmente siempre es la enfermedad. En este caso el daño es más visible en temporadas de sequía, cuando también hay un estrés fisiológico en las plantas, el daño se puede observar más, más drástico, ¿no? La segunda especie que también se ha encontrado en Tabasco afectando el cultivo es un salivazo. Este salivazo se le llama así porque vive dentro de una saliva, de una espuma protegida, que protege a las ninfas. Es una especie que se llama Clastoptera laenata. Esta chinche se esconde en lo que serían los cojinetes florales, en los pedúnculos de las flores, en como una forma de una saliva, una espuma. Esa espuma le da protección, pero a la vez ellas están ahí causando mortandad en las flores. Estas flores no logran llegar a un amarre de un fruto, ¿no? Entonces, eso pues también merma la producción al no haber fruto. Estas
Esos salivazos son más comunes en los periodos de floración. Recordemos que el cacao ha sido muy cambiante en cuanto a la floración. Hay normalmente 2 temporadas de floración al año. Sin embargo, con cuestiones de cambio climático, se han movido esas fechas, ¿no?, de floración. Entonces, este insecto normalmente está asociado a los periodos de floración del cacao, ¿no?, que sería entre marzo, abril, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, ahí es donde se encuentran las mayores poblaciones. Pueden llegar a causar hasta un 75% del daño en la mortandad de las flores infestadas. O sea, es un porcentaje bastante alto si en dado caso estos insectos pudieran mantenerse en buenas condiciones en ese ambiente. Y la otra especie que es muy común y que afecta a muchos agroecosistemas de cacao en todo el mundo es el pulgón negro. El pulgón negro, es como lo muestro en la imagen, se llama Toxoptera auranti. Este insecto, normalmente el productor lo localiza porque apenas ve que hay muchas hormigas, e incluso piensan que las hormigas son las que causan el daño a las flores, ¿sí? Normalmente estos insectos pequeños, muy pequeños, están asociados a las flores, succionando la savia, tanto de brotes como de frutos pequeños, hojas, rebrotes, hojas tiernas, pero el mayor daño yo creo que lo ocasionan en la flor. Y esos insectos están succionando la flor, la savia de esos pedúnculos florales, y causan problemas porque pues muchas flores se pierden, no llegan a amarre de fruto. Entonces ese daño es un daño directo, ¿no?, sobre la productividad. Estos insectos se han documentado asociados con hormigas. Entonces la gente lo que tiende a darle un manejo cuando es que se hace es sobre la hormiga, ¿no?, pensando que es la hormiga la que ocasiona el daño, pero es un pulgón negro que le llamamos Toxoptera auranti. Bien, se han documentado también que pueden haber, aunque aquí esta especie no es especialista en esta especie de coccinélido, le llamamos nosotros comúnmente como catarinas, que son depredadores de áfidos. No corresponde a la especie, pero sí vale la imagen para expresar cómo un insecto depredador puede ser utilizado en manejo del pulgón en el caso del cacao, ¿no? También se han documentado algunos sírfidos, que son moscas que son depredadoras, especialistas en áfidos igual, y el género Chrysoperla, que también están asociados como excelentes depredadores de estos insectos que pueden ocasionar daño a las flores del cacao. Entonces, ahí hay alternativas de control, debido a que son estos insectos que estamos mostrando aquí abajo como depredadores de áfidos, han sido utilizados en otros cultivos como cítricos y otros, ¿no?, por mencionar alguno. La otra especie que recientemente se estuvo trabajando en Tabasco es Antiteuchus tripterus, le llamamos la chinche negra del cacao. Esta chinche pues tiene una distribución bastante amplia, o sea, sobre todo aquí en América. Estas chinches ovipositan en cualquier parte del árbol. Aquí hay unas imágenes donde mostramos cómo colocan sus huevos y las ninfas, y cómo en cacao, cómo se están, pues se mantienen escondidas en el pedúnculo del fruto, incluso tanto en hoja, tallos y ramas y frutos. Les encanta vivir asociados al pedúnculo de los frutos. Ahí lo que hacen es estar
succionando la savia de los frutos. Cuando los frutos incluso son muy pequeños, pues es cuando más daño causan, ¿no? Porque le quitan toda la energía que va hacia el fruto en crecimiento y lo logran secar, hacen un secado del fruto y no llega a tener éxito ese fruto, ¿no? Entonces, en todos los estadios de la planta puede estar alimentándose esta chinche. Se ha reportado de América del Sur hasta el Caribe, incluso aquí en México hicimos recientemente el reporte de esta chinche negra que puede estar incrementándose muy drásticamente sus poblaciones debido a que se ha perdido cobertura vegetal, ¿no? Entonces, la chincha puede estar siendo un indicador de que el cambio en el agroecosistema puede estar haciendo que se comporte como una plaga, ¿no? La cual no había sido reportada en años anteriores esto. Este es un hallazgo reciente, ¿no? El comportamiento de esta chinche está asociado a los periodos de floración y fructificación del cacao. Entonces, ahí podemos ver entonces cómo se aloja en el pedúnculo de lo que sería el fruto, directamente alimentándose en fruto. Otro grupo de insectos que están en el cacao son las moscas blancas. Las moscas blancas llamadas Lecanoideus closissimus, que es las moscas blancas son un problema serio en la agricultura, no nomás en cacao, ¿no? Pero estos hallazgos el comportamiento, el cambio de las poblaciones de algunos insectos, no son de muy... En este caso de las moscas blancas, han sido reportes recientes, no pasan de 15, 20 años, donde estos insectos empezaron a explorar el alimento, en el cual en el cacao no es muy común, es más de plantas, hortalizas, y en el cacao pues es un recurso que actualmente ya se tiene en Tabasco reportes de esta mosca blanca, ¿no? Afectando las hojas, sobre todo las hojas del cacao, y se dificulta su manejo, en el cual cuando estos insectos atacan, se logran colocar debajo de las hojas, crecen poblaciones muy elevadas, a tal grado que los productores ven como un algodoncillo debajo de las hojas, pero se tratan de ninfas de estos insectos que están cubiertos por una capa de cera, ¿no? Esa capa de cera hace muy difícil el control del insecto, porque tienen una protección extra que les permite pues estar cómodamente succionando savia en vez de las hojas del cacao. Entonces esta especie también son de plagas emergentes, ¿no? De que no son comúnmente, no eran muy comúnmente utilizados por el nombre de plagas, pero actualmente ya están en ese estatus. El caso de las termitas, es interesante ver cómo algunos insectos han ido cambiando sus hábitos debido a que pues, se pierden estructuras, se pierden otros tipos de árboles que eran ocupados por ciertos organismos y que con el cambio del manejo del agroecosistema, pues han hecho que cambie también el comportamiento de algunos insectos. Las termitas normalmente existen dos grupos grandes de termitas, las que se alimentan de madera húmeda o verde y las que se alimentan de madera seca. Pero el caso de las termitas es muy, muy interesante, como el de la diapositiva a la izquierda, que se llama Coptotermes crassus, es un insecto que fue introducido, está prácticamente en toda América. Pero este insecto ataca tanto al cacao como a más de 40 hospederos aquí en el estado. Se han hecho estudios de plantas hospederas y prácticamente en áreas forestales. Es un problema fitosanitario muy, muy, muy reciente, quizás en cuanto a el
el daño, para la evaluación del daño que han tenido estos insectos. Estos crean, ahora sí que un ambiente dentro del árbol, de la base del árbol del cacao, barrenan dentro del fuste del árbol en la base y lo logran matar, ¿no? Va lentamente la mortandad de árboles, pero sí logran hacer el llamado hueco, tronco hueco, ¿no? Que va debilitando la planta. Se alimentan del cilindro central, del xilema de los árboles de cacao, aunque tienen más de 40 hospederos aquí en el estado, ¿no? También lo hemos logrado encontrar en el cacao. En el caso de la imagen de la derecha, de lo que serían las termitas que se alimentan de madera seca, realmente estas termitas tienen ahora sí que tienen algo positivo que sería el reciclaje de los nutrientes de árboles que mueren o la hojarasca. Ellos mismos van haciendo la parte de degradarla, ¿no? Tienen un estómago interesante como los rumiantes que hacen que se degrade rápido la celulosa. Sin embargo, en las zonas cacaoteras, al no haber árboles donde anclarse, donde vivir, estos insectos han empezado a invadir el tronco, el fuste, las ramas gruesas del cacao, donde realmente pues el daño no es que se alimenten del cacao prácticamente, sino que usan gran parte de la superficie del tronco, que es la parte más productiva de una planta, y se establecen en ese ambiente, pero por la necesidad, ¿no? De que no hay otro recurso donde colocar sus nidos. Entonces, últimamente ya se han reportado estas termitas como problemas fitosanitarios aquí en el estado, ¿no? Son casos muy especiales de nuevas insectos que pueden estarse comportando como plagas. Otros más conocidos son los insectos barrenadores de madera. Se pueden presentar tanto en cualquier parte de la planta, ¿no? Del tallo, fuste, ramas, hay hasta en plántulas, en viveros, como el caso del Gilosandrus. Los gileborus y los Gilosandrus son especies de barrenadores que normalmente ellos transmiten hongo, es decir, ellos llevan hongos en estructuras especializadas de su cuerpo, donde pueden identificar un huésped, ¿no? En este caso, la planta de cacao podría ser un huésped de ellos cuando está en algún problema de estrés, en exceso de iluminación, con exceso de agua, con exceso de podas, cuando hay muchos tallos disponibles, cuando se hacen podas muy fuertes, queda material disponible, ¿no? en el ambiente, y ellos tienden a buscar esos huéspedes. Y en el cacao, cuando una rama es dañada, también pueden guiarse hacia allá y pues infestar una planta sana o con cierto grado de estrés y inocularlo con algún hongo, que el hongo Ceratochytis fimbriata es muy conocido que estos insectos pueden llevar de una planta a otra, ¿no? Y poder causar algún problema, mortandad en plantas, ¿no? De cacao. Las hormigas arrieras o cortahojas son otros insectos que se han observado también asociado en el ecosistema cacao. También pueden cortar hojas de cacao, ¿no? Y ahí es donde entran como insectos problemas, ¿no? Pero realmente es por la pérdida de la vegetación, ¿no? Ellos no prefieren otro tipo de plantas. Sin embargo, al no haber un ambiente diversificado de otros tipos de plantas, el daño puede ser severo, sobre todo cuando son plántulas recién trasplantadas, ¿no? O en proceso de crecimiento, pueden llegar a causar una defoliación severa, ¿no? Sabemos que no se alimentan de la hoja, se alimentan de hongos que ellos mismos cultivan bajo la tierra, y nosotros también lo podemos ver como
con algún problema en alguna parte del crecimiento de las plantas de cacao. La otra especie que también se conoce aquí en Tabasco y que tiene distribución amplia es la lagarta del cacao. Le dicen lagarta del cacao porque se llama Hemeroblema mexicana. Es una mariposa, una polilla que se alimenta en estados larvales, se alimenta del fruto del cacao, logra comerle parte de lo que es el fruto, y ahí es donde causa daño, ¿no? No es muy conocida porque estos son de hábitos nocturnos. Entonces, la gente luego encuentra el cacao comido a la mitad, pero son algunas larvas de lepidópteros, en este caso de la especie Hemeroblema, que es un complejo realmente de varios hemeroblemas que crecen o están asociadas al cacao, ¿no? Y se alimentan directamente del fruto. La que tenemos en Tabasco es Hemeroblema mexicana. Y hay otros daños como algunas especies, así como hemos venido comentando de los casos recientes de apariciones de algunos otros insectos. También se pueden encontrar algunos que pueden causar defoliación, ocasionalmente pueden aparecerse y pueden estar causando algún problema. Hay reportes en todo lo que es la zona cacaotera de membrácidos, de Membracis mexicana, de otro membrácido que también de cierta forma se asocia también al cultivo del cacao. Algunas larvas de lepidópteros que pueden causar defoliación en alguna etapa cuando hay muchos rebrotes, por ejemplo, aparecen muchos gusanos enrolladores, algunos escarabajos como crisomélidos que pueden también causar defoliación en la vegetación, ¿no? Entonces, sobre todo en las hojas tiernas. Sin embargo, también hay otros grupos de insectos que son benéficos. Nosotros le llamamos insectos benéficos porque pueden estar haciendo una función de regular algunos insectos que pueden estar comportándose como plagas, ¿no? Dentro del agroecosistema. Hay depredadores, hay parasitoides, hay polinizadores. En este caso, de los depredadores y parasitoides son nuestros aliados, ¿no? Para el control de las plagas. Por ahí nuestro compañero que nos precedió en la presentación habló muy bien de los depredadores y parasitoides, que cómo nosotros los podemos emplear como para ayudarnos de manera amigable al trato, ¿no? De algunos otros insectos que se comportan como plagas. Bueno, hay algunos de gran relevancia, sobre todo en el caso de esta imagen de en medio, que muy poca gente ha logrado ver, que son pequeños dípteros que polinizan lo que sería la flor del cacao. Tienen una función muy, muy relevante, ¿no? Sobre todo en lo que es el amarre de los frutos o la transferencia genética de genes de una flor a otra, y que pudieran ayudar a enriquecer esa diversidad genética que tiene el cacao, y no se podría lograr sin la ayuda de este género que se llama Forcipomia, aunque actualmente en otras partes de Sudamérica se han evidenciado, ¿no? Que no nada más Forcipomia puede polinizar, sino hay otros insectos que también están haciendo la parte de polinización del cacao. Pero hasta ahorita en Tabasco solo hemos encontrado a Forcipomia, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer algo sobre estudios de visitadores florales del cacao, ¿no? Que pudieran tener también ampliar, ¿no? El conocimiento sobre el papel que tienen algunos insectos benéficos en el caso del cacao. Bueno, los métodos de control en realidad son específicos de cada grupo del que vayamos a tener. Yo tengo como principal aquí método de control no hacer nada. Resulta que pues la gente, la mayoría de los productores que conozco, prácticamente no hacen un control pues sobre las plagas de insectos. Uno es porque pues no era redituable, otros dicen que no, desconocen incluso
qué podría estar causando daño, aunque algunos sí saben que hay daños de algunos insectos, pero pues no se tiene mucha experiencia sobre el manejo de algunas plagas en cacao, ¿no? Normalmente la gente no hace nada. Pero nosotros pues sí sabemos que hay insectos depredadores, hay insectos parasitoides, hay hongos entomopatógenos, hay virus que pudieran estar ayudándonos ahí a hacer un control y que lo desconocemos muchas veces, ¿no? Hay el uso de aceites, jabones, que pudieran ayudar también, dependiendo el insecto que vayamos a controlar, pues pudieran ser el uso de aceites y jabones. Hay métodos culturales que también a veces sin querer el productor pudiera estar haciendo y que puede estar ayudando al control de algunas plagas. En este caso también, como en la anterior ponencia, el drenaje es un método muy utilizado en las zonas bajas de Tabasco, y las podas, ¿no? Para poder contribuir a que su cultivo sea rentable. El manejo de la sombra es muy importante, el manejo de la sombra, tener diversidad de árboles de sombra, y pudiéramos también controlar la parte de algunas plagas solo con el manejo de la sombra. Bueno, el último método de control que yo lo enlisté así es el control químico. El control químico, la verdad, es algo alternativo realmente que prácticamente no se hace en los agroecosistemas de cacao últimamente, ¿no? No hay un control de las plagas, sobre todo de insectiles, ¿no? Tampoco es muy amigable, ¿no? Deseable de implementar en las nuevas modalidades de cultivos de cacao. Bueno, creo que sería todo lo que tengo. Sería, si tendrían preguntas. Doctor Manuel, felicitaciones, muy bonita presentación. Es evidente su amplia experiencia en el tema y vamos a comenzar la etapa de preguntas. La primera pregunta que le quisiéramos hacer es, ¿qué insectos benéficos pueden existir en una parcela convencional del estado de Tabasco? ¿Y qué se tiene que hacer para fomentar su producción de esas especies benéficas? Bien, fíjate que esta parte de los insectos benéficos, sobre todo los que son depredadores, ahora sí que una de las principales plagas, que serían los pulgones negros, sería el uso, sobre todo de algunos coccinélidos. O sea, te vamos a poner por ahí una catarinita, ¿no? Este es ejemplo de estos organismos que estoy señalando. Todo el mundo conoce ha visto un coccinélido. Es un depredador muy eficiente que no se han implementado en el estado. El control biológico es algo que desafortunadamente no lo hemos implementado, y que son organismos muy altamente pues reproducibles, lo que los podemos tener en cautiverio. Podemos reproducir tanto coccinélidos como crisoperlas, que son los que estoy señalando en la diapositiva, que son muy eficientes y específicos, ¿no? Para el control de pulgones. Claro, los resultados no son muy a la ligera, ¿no? Que muy rápido, como estamos acostumbrados a tener resultados muy rápidos. Esto es que se vayan estableciendo poco a poco y poderles ir dando tiempo a que se establezcan y ellos mismos hacen el control. Sin embargo, las liberaciones que sí se pudieran hacer, pues sería de mayor ayuda, ¿no? Incrementar el número de coccinélidos o de crisoperlas o de sírfidos, que son organismos benéficos que pudieran ayudar al control
sobre todo de pulgones, ¿no? En ese caso específico por lo pronto. Sí, doctor, dígame si hay otra pregunta. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Un productor del estado de aquí del estado de Tabasco tiene la inquietud de saber si puede haber alguna forma de controlar plagas del maíz en la que no se utilice químicos. Sí hay, para Spodoptera frugiperda, que sería el del maíz, que es el más común, sí hay parasitoide de huevo, hay liberaciones de parasitoides en toda la etapa del cultivo, sobre todo la parte pues, joven, ¿no? Antes que ahora sí que haya frutos. Pudiéramos, el gusano cogollero, sí hay formas de capturar, incluso con trampas específicas de feromonas para disminuir la cantidad de puestas, y luego parasitoides de huevo y parasitoides de larva. Hay enemigos naturales de todas las etapas de crecimiento del maíz, aunque realmente ha sido muy, muy complicado el control biológico en Spodoptera frugiperda, que es una plaga muy, muy, pues muy persistente, ¿sí? En el cultivo del maíz, pero sí hay alternativas. Excelente, doctor. Siguiente y última pregunta. Marco Antonio pregunta, dice, buenos días, doctor. Los estudios hechos en cacao en Tabasco, ¿ha observado alguno o alguno de los insectos que pudiera ser indicador de buena calidad del agroecosistema? Si los hay, ¿cuáles serían? Fíjate que hay una gran cantidad de bioindicadores. En este caso, los insectos son muy, muy comunes de encontrar y de ver sus poblaciones, de estudiar sus poblaciones. Por ejemplo, los barrenadores de madera son un buen indicador de la calidad o la salud, pues, del agroecosistema. Cuando ha estado constantemente un ambiente como bajo una incidencia solar muy fuerte, ven que el cacao es muy fácil de que se empieza a defoliar, empieza a morir parte de las ramas que les pegan más el sol. Entonces esos insectos rápidamente detectan esos cambios en el follaje, en las ramas, y se guían hacia esas ramas que han sido dañadas o que han sido por el sol, por la radiación solar, por ejemplo, y se establecen en una rama, ¿no? Y no es que maten a la planta, a la de ya, eso va causando una mortandad muy lenta de las ramas, y esos insectos pudieran ser muy buenos indicadores de ese agroecosistema, ¿no? Y lograr manejar la sombra de tal forma que no se tenga una radiación excesiva, ¿no? En las plantas de cacao, ¿no? Ese es un ejemplo. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta. Disculpe que le hagamos otra. La siguiente pregunta es, para el control del barrenador Ipsipila grandela en cedro, ¿hay algún control químico que prevenga a esta plaga? Adelante, doctor. Así es. Sí existe el control químico, pero en realidad siempre ha sido evasivo el ataque de Ixipila. Lo que nosotros tenemos en las plantaciones que tenemos de cedro y caoba, porque sí se incrementó mucho el daño de Ixipila grandela, es el manejo cultural. Es decir, los ataques va a ser difícil que lo podamos evitar, pues, pero el manejo agronómico, guiando el árbol, créame que nuestras plantaciones que tenemos, ahí por aquí estoy mostrando un cedro de aproximadamente unos 5 años, su fuste está perfectamente formado, con una poda de formación constante, ¿no? Porque los ataques son de 2 a 3 veces al año. Se pueden mantener sin necesidad de poner algún químico.
y evitar eso, ¿no? Con podas. La verdad que a mí mi plantación que tengo de cedro y caoba, la verdad que elimino toda esa ramificación que se da cuando hay ataques de Ixipila grandela. Entonces yo creo que el manejo agronómico es el mejor aliado para el caso del cedro. Ixipila grandela ha sido tratado de hace muchos años y no se ha podido evitar, ¿no? El control de este barrenador de las meliáceas, ¿no? De la zona apical de crecimiento del cedro, que lo deforma, pues. En este caso, en esta imagen les muestro un ejemplo, ¿no? De un cedro bien formado, sin que se note de que haya sido dañado, pues, solo con manejo. Pues muchas gracias, doctor Manuel Pérez de la Cruz. Le agradecemos ampliamente su participación. A continuación, bueno, nos despedimos cordialmente de usted. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación.